Eh, Miren, me gusta Jeremías porque su ministerio fue muy largo. Tuvo un ministerio de más de 40 años predicando la palabra. Y uno dice, wow, a veces nos queremos retirar jóvenes, temprano, ¿verdad? Y uno dice, ya estoy para retirarme en el ministerio, sí seguir, pero que los más jóvenes vayan adelante. Sin embargo, él continuó. Habrá empezado jovencito tal vez Jeremías. El Señor lo capturó para ser su vocero, su hombre, y tuvo una vida muy triste. Según los historiadores, él terminó muriendo decapitado. Así que no sé si es así, pero la historia judía lo cree. Los judíos piensan que esto es verdad, así que por algo lo deben creer, porque ellos tuvieron buenos historiadores y guardaron con el paso de los años su propia historia. Pero pensando en Jeremías, un hombre que ha sufrido tanto, que Dios lo mandó a predicar, y según la palabra de Dios dice a un pueblo que él iba a hablar y no se iban a convertir, que iban a poner el rostro de pedernal. Y muchas veces me he sentido identificado con él, y él, por momentos, si ustedes leen Jeremías, cuando lean el profeta, este es uno de los profetas mayores. Él dice, Señor, me sedujiste y fui seducido. Y por momentos dije, no voy a predicar más en tu nombre. A veces es como que uno dice, ay Señor, eh, tal vez no, uno no es, yo no lo he dicho, no he pensado de no compartir la palabra, pero sí tal vez decir dejar de hacer cierto tipo de ministerio que uno viene haciendo hace varios años. Y sin embargo, más fuerte fuiste tú que yo, dijo Jeremías. Señor, por eso dice él, me sedujiste, fue más fuerte el amor del Señor. Entonces ahí está Jeremías, y por qué hoy quiero compartirles un poco de él, porque él es uno de esos grandes hombres que también dejó una oración en la Biblia, dejó varias, pero la de hoy que nos vamos a enfocar es una oración categórica también de él, algo especial. Él oró en un momento especial, cuando el Señor lo manda. Él estaba encarcelado en el patio de la cárcel. Miren, ahí voy a entrar a compartir con ustedes pantalla. Bueno, volviendo a esto, ahí está Jeremías, y miren, si podemos decir, él vivió en tiempos de confusión, tiempos confusos. Entonces, cuando estamos, el pasaje puntual que leyó Yocastas pasa en un momento cuando él estaba preso en el patio de la cárcel del palacio. Ahí lo tenían, él había estado en una cisterna, ¿se acuerdan? Y un eunuco, funcionario que servía ahí en el palacio, lo sacó con alguna, que inventó como una especie de soga con trapos viejos, y se lo pasó al pozo donde había solo agua, que él se hundía en el barro y no tenía comida. Y este eunuco, esta persona que era un moreno, según la historia, le pasaba comida y agua por mucho tiempo para que el profeta no muriera. Entonces él después en este momento está en el patio de la cárcel, y después terminan llevándoselo al exilio, aparentemente termina muriendo en lo que sería Egipto. Ahí se lo llevan los judíos que habían quedado después del exilio. Él predica antes del exilio, antes de que ellos fuesen llevados esos 70 años a Babilonia, y predican los primeros años de donde ellos fueron a Babilonia. Aún allá él les hace alcanzar algunos manuscritos y algunas anotaciones para que él pueda, los demás puedan tener la palabra de Dios. Daniel, que estaba exiliado, y todos ellos, ¿recuerdan? Él les mandó la palabra de Dios. Entonces, tiempos confusos, oración de Jeremías. Así que seguimos. El Señor va, y en ese pasaje que ustedes tienen, Jeremías 32, si tienes tu Biblia abierta, puedes buscar. Desde los versículos 1 al 16 ustedes van a ver, hoy no nos da el tiempo para leerlo porque quiero terminar puntual hoy, me he propuesto. Bueno, por eso voy a correr, amadas. Él estaba en este lugar, y ahí el Señor le dice, mira Jeremías, llega palabra de Dios a él. En esa época recordemos que la Biblia no estaba impresa, no estaba el canon, que en los años 90 o 100 de la era cristiana, de nuestra era, se terminó de imprimir, no de imprimir, de compaginar sería, ¿verdad? De juntar, de compilar. Entonces, en la época de Jeremías tenían los libros sagrados como el Pentateuco, pero más que nada la gente, el pueblo de Israel, vivía por la palabra que llegaba del profeta del Señor, del vocero de Dios. Entonces él era un hombre especial, un hombre de Dios, un vocero de Dios. Así que el Señor le dice, hey Jeremías, ve, ahí preso, ve, va a venir tu primo y tienes que comprarle la propiedad que él te está ofreciendo. Entonces fue sorprendente la propuesta de Dios para Jeremías, como medio que no entendía. Señor, ¿por qué me dices esto? Antes me habías dicho que ellos van a ser llevados cautivos. ¿Por qué estaba preso? Porque él había dicho eso, justamente lo que Dios le había dicho que diga, que hasta el rey iba a ser llevado cautivo.
y que el rey iba a ver a Nabucodonosor cara a cara, al rey de Babilonia, ¿verdad? Entonces el rey, que estaba muy mal y enojado con el profeta, lo manda a la cárcel. Entonces le dice: Señor, me mandaste, en otras palabras, que les hable estas palabras tan duras, que van a ser llevados cautivos. Hacía un año que ya estaban ellos sitiados. ¿Sitiados qué significa, hermanas? Significaba que el pueblo impío, en este caso Babilonia, le rodeaba la ciudad y le ponía toda la guardia y no permitía que nadie saliera de la ciudad a comprar o traficar con otras personas, a hacer compras, por así decirlo. Los que venían en barco, tiro, ustedes saben. Entonces el pueblo sitiado, una ciudad sitiada, con el tiempo se empezaba a comer lo que tenían adentro, guardado, almacenado, acopiado, y después, con el tiempo, terminaban, como ha pasado con los asirios, comiéndose entre ellos. Las madres judías comieron a sus propios niñitos, qué horror, ¿verdad? Porque estaban sitiados en época de cuando pasaban más de 2 años que ellos no podían salir, se les acababan las provisiones. Miren, nunca hemos vivido algo así, pero pensemos un momento qué feo debe ser estar así encerrado. Era como una cárcel. Era la estrategia que usaba el enemigo para intimidarlos. Estamos orando por Ucrania, ¿verdad? Ustedes saben todo lo que están viviendo, hay muchos hermanos en la fe que están allí. Qué tiempos duros, qué tiempos locos, qué tiempos tremendos que estamos viviendo. Y nuestros amados hermanos allí en esa zona de Europa. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar Ucrania hasta que ya no tengan nada para comer? Yo me imagino que ojalá el Señor los ayude y puedan terminar de otra manera, pero llegado el momento, si se quedan sin víveres y sin provisiones y sin nada, van a tener que rendirse. Y tal vez esa es la idea del enemigo, en este caso ustedes saben, el enemigo de Rusia. Entonces Israel lo vivió. Y en medio de eso el Señor aparece a Jeremías, después que él ya había profetizado que se iban a ir, que le iban a pasar mal, que el Señor los iba a disciplinar. El Señor aparece y le dice: hey Jeremías, vas a tener que ir y comprarte una propiedad, una casita. Entonces Dios dijo a Jeremías que comprara una heredad en las afueras de Jerusalén, cuando hacía un año que la ciudad estaba sitiada, y estando Jeremías prisionero en el palacio, como les decía, y los soldados estaban ocupando ahí sus lugares, cuidándolo. No fue una gran inversión, fue aparentemente, según los comentaristas, una propiedad pequeña, donde estaban los soldados, y él tenía que comprarla. Pero más que nada, lo que Dios quería que él hiciera representaba algo. Representaba que Jeremías tenía confianza en las promesas del Señor. Ante el pueblo, era el profeta del Señor, el hombre de Dios estaba representando en su propia carne, en su vida, lo que Dios quería que el pueblo entendiera, que la palabra de Dios es fiel para ser creída, en los peores momentos, amadas, en los peores momentos. Es como que el Señor lo pone contra la espada y la pared, diríamos, ¿no? A Jeremías y le dice: hey, Jeremías, ¿eres capaz de creer en mí cuando estás en el peor momento y contigo la ciudad y las personas? Qué difícil, ¿verdad? Cuando uno está así apretado. Hay un dicho en el mundo, por ahí, aquí: Dios aprieta pero no ahorca, dicen, ¿no? Entonces, no sé si lo han oído ustedes, pero están diciendo como que Dios sí puede meternos en situaciones de prueba, pero no va a terminar destruyéndonos, en otras palabras. Es un dicho del mundo. Bueno, el gesto de comprar la propiedad que Jeremías comprara implicó obediencia, pero también una gran fe. Fe en creer en las promesas de Dios, fe para decirle: hey, hermanos, amados, vamos a volver. Van a ser 70 años difíciles, pero vamos a volver. Hey, amado, Israel va a ser, Jerusalén va a ser de nuevo edificada. Vamos a volver con gozo, porque así termina el Señor en este pasaje. Por eso es muy fuerte este capítulo de Jeremías. Así que léanlo mañana, recuerden esto. Y él tuvo que creerle a Dios. Su fe fue puesta a prueba en primer lugar. Él no podía enseñar lo que él no vivía. Así que el Señor le dijo: ¿cuánto me crees? ¿Cuánto realmente crees de lo que yo te estoy diciendo? Este pueblo va a volver, más allá de lo que... Y pasaron después los 70 años después del exilio y volvieron tal cual, ¿no? Entonces, lo que Dios le estaba pidiendo al profeta es que tuviera confianza en él, en su palabra. Pero la confianza no surge fácilmente, ¿verdad? La confianza no siempre es fácil. No sé si usted es una mujer con una gran fe. Tal vez tú dices: no, yo tengo una gran fe, amo al Señor. Bueno, amén. Pero también hay momentos que nuestra fe tambalea. Pablo dijo eso. Por poco casi dice: he guardado la fe, dijo Pablo.
Y eso quiso decir, y en el contexto estaba diciendo como que por poco se deslizaba de la fe, pero él la conservó ahí, con uñas y dientes, como diríamos, pero la agarró. Entonces, miren, este pedido que Dios le hace a Jeremías le produce confusión, según el pasaje bíblico. Ustedes pueden ver, si tienes tu Biblia, en el versículo 25. Hasta le reprocha al Señor. Versículo 25, si lo tienes ahí, yo a ver si lo puedo leer aquí. Dice así: oh Señor Jehová, ¿y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos? No entiendo, Señor. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Algo que me encanta de los hombres de Dios del Antiguo Testamento y de la Biblia en general, del Antiguo y del Nuevo, que ellos eran sinceros. Job también fue sincero con Dios. Y saben, amadas, no tuvieron problema en hablar con esa confianza, sin faltarle el respeto al Señor. Y hablaron con confianza. Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿No me dijiste que se van a ir? Y le lleva esa presión de parte de Dios, eso que lo llevó a que él orara. Y de ahí que viene esta oración tan especial en la vida de este hombre de Dios, de Jeremías, ¿no? Una oración que lo distingue hasta el día de hoy y nos enseña a nosotros, nos deja mucho para aprender. Pero fíjense, versículo 26 dice así: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo. De nuevo, más allá de sus dudas, él fue sincero con Dios y Dios de nuevo se le aparece y le habla. ¿Qué haces tú en momentos así, verdad? ¿Qué es lo que cómo actúas tú? ¿Qué pasa contigo cuando estás en medio de dudas o de confusión? Y cuando de repente tal vez dices, Señor, ¿dónde estás? ¿Vas a responderme, Señor? Como dijo David. ¿Por qué te oro, te hablo a ti, te clamo y tú no respondes? Parece que no respondes, Señor. ¿Cuál es tu actitud o cuál es tu conducta, mi hermana? ¿Qué es? Piénsalo un momento. ¿Qué es lo que haces? Yo por momento, a lo largo de mi vida cristiana, y son varias décadas, por momentos siento que yo me sentía muy fuerte en mi fe, hasta por momentos quise, sin querer, dudé del amor de Dios. Es como que el enemigo ataca por ese lado, y uno dice, ¿Dios me ama? No, tal vez el Señor ama a otros más que a mí, y yo estoy creyendo demasiado, que soy importante para Él, pero no, Dios ama a los misioneros, Dios ama a sus siervos, Dios ama a esta santa, esta hermana porque es una santa, pero de mí, no. Sabes que si no empiezas a creer en el amor de Dios hacia ti, estamos perdiendo la batalla ya. Dice Romanos 8, Pablo, que pasó a las 1001, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, da toda esa lista, Romanos 8, los versículos 35 en adelante. ¿Quién nos separará de la? Nadie, nadie nos va a separar de su amor. ¿Has dudado del amor de Dios? A veces dudamos de su poder, porque decimos, ay Señor, si yo creo en ti, pero no sé si quieres hacer despilfarro, derroche de poder en mí, en mis problemas. No sé si lo has pensado. Pensamos mal, no creemos que somos la niña de sus ojos, amadas, muchas veces. Decimos, sí, lo va a hacer con otros, pero conmigo. Así que, ¿cómo reaccionas tú? Tengo que avanzar porque el tiempo, ustedes saben, se nos va. La confianza, entonces, no surge fácilmente. La confianza hay que trabajarla. Ustedes recuerden que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, queremos crecer en fe, necesitamos la palabra de Dios, como escuchándola hoy, en los días de la semana leyéndola, escuchando a otros hermanos. Entonces, no fue sencillo para Jeremías comprar públicamente esa tierra que el enemigo capturó, pero decidió en fe confiar en Dios y hacerlo. Obró en fe. Entonces, para entender en primer lugar, la confianza surge cuando te apoyas en la oración. Entonces, si hay algo que debemos subrayar hoy y entender, es, ¿queremos crecer en fe? Bueno, apoyémonos en la palabra de Dios, como dijimos recién. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero en este pasaje de Jeremías 32, el Señor nos está enseñando que la confianza surge cuando nos apoyamos en la oración. ¿Cuánto oras? Saben que a mí me pasa que me levanto temprano, amadas, y empiezo a orar desde temprano en la cama, ya empiezo, Señor, le voy entregando mis cargas, después ya me voy levantando, voy yendo para el baño, después voy a la cocina, sigo orando, después paro en mi comedor y tengo mi oración así puntual a la tarde también, o en mi dormitorio a la tarde, de acuerdo a cómo estén los miembros de la familia, se están dando. Cuando estoy sola disfruto, porque puedo orar tranquilamente en voz alta, es un placer para mí. Pero no siempre, ustedes saben, estamos solas en el hogar, así que uno va adaptándose a los rincones de la familia. Pero la confianza, debemos entender, surge cuando nos apoyamos en la oración. Es muy importante
la oración. Alguien dijo, hace poco estaba oyendo, que la oración no lo cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Entonces es muy importante apoyarnos en ella para poder ejercer confianza aún en el peor momento, como le pasó a Jeremías. Entonces aquí miren este salmo, me gustó. Por la mañana hazme saber tu gran amor, de tu gran amor. Es una versión distinta. Porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. No sé qué otras versiones tienen ustedes, pero es muy bonito este salmo, me encanta, porque a ti elevo mi alma. Entonces, hazme saber por la mañana de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Amén. Entonces, la oración es importante para poder enfrentar nuestros peores momentos, días confusos, como le pasó a este profeta. Oirá en sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Otro pasaje, Salmo 145, me encanta. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá en sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y saben, amadas, me encantó esta última frase, por eso lo escribí aquí. Oirá el clamor de ellos y los salvará. Es promise, dirían ustedes en inglés, ¿no? Perdón mi pronunciación, pero es promesa, Él va a oírnos. Entonces, ¿cuánto crees en la oración? No es la oración como es una herramienta más que Dios nos ha dejado para usarla, para vivir la vida cristiana. El Señor Jesús, siendo Dios encarnado, Él oraba. Y él dedicaba tiempo, las primeras horas de sus mañanas para orar, porque después no podía. Eso implica dependencia del Padre, la oración. Jesús la tuvo estando en carne. Dios encarnado dependió de la oración. ¿Cuánto más nosotras, amadas? Yo creo que, y saben, tenemos muchos libros por ahí, la oración, fuente de poder. Vivimos hablando de la oración. Son temas básicos en la vida cristiana. A mí me gusta volver a ellos porque es como que en el año tenemos que volver a oír sobre la importancia de la Biblia en la vida de uno, sobre la importancia de la oración, la importancia de congregarnos, la importancia de amar a los hermanos, de perdonar. Son temas básicos, el ABC de la vida cristiana. Entonces, el Señor Jesús nos ha dejado ejemplo, y Jeremías también, así que seguimos por esto, el tiempo se va. La confianza no surge fácilmente, dijimos, algo más, no fue fácil para David pensar que se convertiría en rey, incluso después de ser ungido. Sin embargo, él confió en Dios, ¿verdad? Confió en el Señor. Miren el Salmo 18. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Y tu bondad me ha hecho prosperar, me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaqueen. Me encantó esta versión, amadas, y pensé en nosotras, las mujeres, que a veces usamos tacones. Me ha pasado yo corriendo con las maletas en el aeropuerto y por ir con tacones altos, por hacerme la coqueta, he caído de rodillas con las maletas desplomadas en el suelo y la gente tener que ayudarme. Porque ustedes saben que uno corre mucho en los aeropuertos para tomar el otro avión. Y también aquí en la ciudad de Buenos Aires, que cierta parte de la ciudad tiene, las calles no solo están asfaltadas, hay algunas que le dan, lo hacen por bonito más que nada, quedan como adoquines. Adoquines son como piedras que se le pone a la calle. En realidad es horrible porque cuando pasas con el carro lo siente eso de los adoquines, ¿no? Esas piedras así que pasas. Pero lo hacen de manera bonita, pintoresca, para que la ciudad se vea bonita. Y a mí me pasó que caminando por esos lugares, enganché mi tacón en uno de esos huecos de los adoquines, de las piedras, y quise intentar sacar el pie, y por intentar me impulsé. Y me impulsé tanto que volé como 2 metros y caí con la cara, amada. No me quebré, no me lastimé porque el Señor fue bueno, pero me pasó, y a partir de ahí dije, no, voy a andar con tacos bajos o seguros. Pero por eso me gustó este salmo y esta versión, porque dice David, así que termina diciendo esos versículos, que mis tobillos no flaqueen. ¿Cómo andas a veces en la vida? Andas con tacones queriendo sentirnos seguras y de repente parece que viene el trastabilleo, el traspié. El Señor lo sabe, ¿verdad? Pero continuando, porque quiero enfocarme en la oración de este hombre, la confianza no surge fácilmente. Entonces, miren, les leo aquí, tampoco fue fácil para Sara creerle a Dios con esos 90 años cuando su cuerpo estaba casi como muerto. Y su fe no flaqueó, dice el texto bíblico, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, Abraham, pues ya con unos 100 años, y que también Sara
estaba muerta la matriz de ella. Así que, pero fíjense, no solo Sara y Abraham, sino también, de igual manera, no fue fácil para Moisés creer que él y su pueblo podrían escapar de Egipto, aún después que Dios le habló desde una zarza. Fue una experiencia, no fue solo una visión. Fue una especie de visión, pero fue algo que él habló, dialogó con Dios, con la divinidad, y fue tremendo. Y esa experiencia le permitió confiar en Dios. Pero se ve que él necesitaba algo más, porque después necesitó otro empujoncito para ejercer confianza en la palabra de Dios, en el llamado de Dios, en los propósitos de Dios. ¿Qué de ti, amada? ¿Qué pasa con el llamado de Dios en tu vida? ¿Estás creyendo al Señor lo que Él te está diciendo? ¿Qué pasa con los propósitos de Dios en tu vida? Tal vez Él te ha dado sueños, una visión para cumplir por Él, por su gloria, y tú dices, ¡ay, Señor, sí! ¿Sí, Señor? Bueno, seguimos. Las 5 excusas de Moisés. Ya lo hemos visto en alguna oportunidad, pero me pareció oportuno recordarla. ¿Recuerdan ustedes, amada? Y esto lo hemos visto en la iglesia, seguramente algún hermano lo ha compartido, ¿verdad? Pero ¿recuerdan las 5 excusas de Moisés? Él dijo, esperen que me estoy chequeando con el tiempo, no me quiero olvidar. ¿Quién soy yo? Dijo Moisés en primer lugar. No lo vamos a buscar, pero ahí tienen el pasaje, Éxodo 3:11. Dios le dice, ve y sácame este pueblo y llévamelo al desierto. Quiero que me rindan culto. Quiero que ellos me sirvan. Ellos me van a servir adorándome. Ellos son el pueblo de especial propiedad, mi propiedad. Y el Señor dijo, llévame este pueblo. Y la primera respuesta que da el siervo del Señor, amadas, la primera respuesta es, ¿quién soy yo, Señor? Por favor, Señor, ¿quién soy? Mira quién soy. Como dijo Gedeón, soy el más pequeño de mi familia. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Qué excusa has dado tú al Señor cuando Él te ha querido comisionar? ¿Qué excusa? Distinto a Isaías, ¿verdad? Isaías, el Señor empieza a hablar, la deidad ahí, la Trinidad hablando, dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías escucha y dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Entonces Moisés tuvo excusas, 5 excusas. ¿Quién soy yo? Segunda excusa, miren aquí, de Moisés. ¿Quién eres tú? Me preguntarán quién eres, quién me envió. Qué osado decirle eso a Dios, ¿verdad? Después que vio la zarza, amadas, él vio la zarza, se encontró con Dios, el Señor hizo el milagro dice, a ver, tira esa vara, la convirtió en serpiente. Él ya había estado en contacto con el Señor. Sin embargo, a él le costaba creer, tenía miedos. Sus miedos lo hacían ir para atrás. Sus miedos le hacían no creer en los propósitos de Dios para con él. Tal vez te está pasando eso a ti. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Oh, ¿cómo te atreves? Le diría yo, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a decir quién eres tú? Claro, para mí es fácil porque los años han pasado y yo ya tengo una imagen de lo que Dios es y lo que Él puede hacer. Pero para él no sabía ni el nombre de Dios. Fue la primera vez que Dios se revela a su pueblo con yo soy el que soy. Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Es el que te comisiona y te envía, el que existe, el que nadie lo... De ahí se deriva el nombre de Jehová. Siguiendo, pues son 5 excusas, ¿recuerdan? Moisés le dice, no me creerán, Señor, de nuevo. Qué miedo que tenés, Moisés. Qué miedo que tienes. La respuesta de Dios es, yo te voy a dar mi respaldo, muchacho, en otras palabras. Hey, voy, yo te voy a dar mi respaldo. ¿Y saben qué? Le hace todo lo de la vara, la serpiente, toca con el río y mira lo que se puede convertir. Yo te voy a dar mi respaldo, no vas solo. Hay algo que va a validar tu autoridad. Saben, muchas veces yo me sentía así, amadas, diciendo, Señor, no van a creer en mí. Empecé muy joven a servir al Señor. Y digo, pero Señor, te equivocaste, se lo he dicho muchas veces también, te equivocaste, Señor, por favor, yo me he sentido identificada con el último cuestionamiento de él, que ahora vamos a llegar. Pero, ¿saben, amadas? El Señor dice, no, yo sé lo que estoy haciendo, y Él trabaja con vasos débiles, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Él trabaja con aquellas personas que creen que son personas comunes. Si tú crees que eres común, bienvenida al club. Bienvenida a este grupo de los que Dios quiere usar, personas comunes que se atreven a probar la grandeza de su Dios, sin nada especial en nosotras, solo la grandeza de nuestro Dios. Cuarta cuestión que tuvo este hombre de Dios, Moisés.
No tengo la capacidad, Señor. Ahí tienen los pasajes que después pueden leer. La respuesta de Dios, yo te voy a habilitar, yo te voy a dar la capacidad. No viene de ti. Él quería ser fuerte en sí mismo. Él quería sentirse seguro. Esa es la falsa seguridad que todos buscamos, amadas. Es una falsa seguridad y el Señor nos derriba todo eso, toda muletilla. El Señor dice, nada, nada, solo mi poder. Totalmente rendido, sin fuerza, sabiendo, consciente de que no puedes. Y cuando tú llegues a ese punto, recién ahí vamos a emerger y poder comprobar el poder de Dios. Y la quinta cuestionamiento que él dio es, no soy el indicado, manda, envía el que tienes que enviar, envías por quien tiene que ir, Señor, te equivocaste. Entonces lo he dicho yo al Señor muchas veces, tiempo atrás. Entonces, no sé cuál es tu excusa, tal vez te sientes identificada en alguna de ellas, ¿verdad? Pero si lo hizo Moisés, y miren, después toda la obra de Dios que hizo, esos 40 años de su vida trasladando ese pueblo, él necesitaba algo fuerte, porque lo que venía era fuerte, no iba a ser fácil. Y el Señor fue su fortaleza, el Señor fue quien lo comisionó, lo sostuvo, lo envió y lo habilitó, como decíamos. El texto es, ahora pues ve, le dice el Señor en Éxodo 4, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ustedes pueden continuar leyendo el pasaje. El Señor se enojó, amadas. Lo hizo enojar a Dios. ¡Wow! Ya demasiado, muchacho, le diría yo. Ya demasiado, hombre. Deja de dar excusa y ponte a hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, él aún decía, no, Señor, no. No le quedó opción. Dios lo acorraló. Me sedujiste, como dijo Jeremías. Entonces, la confianza radica en apoyarnos en la oración, pero la confianza surge cuando también tú te apoyas en el carácter de Dios y en sus obras. Entonces, esto es lo que dice Jeremías. Jeremías, en su pasaje que estamos tratando de entender, Jeremías 32, en el carácter de Dios y en sus obras. Y miren, amadas, tampoco es fácil para nosotros creerle a Dios cuando pasamos por situaciones confusas y que no encajan en nuestros razonamientos. Nos quema la cabeza, ¿verdad? Pensando en esos días, se nos hace difícil creer que Dios quiere cumplir sus promesas, esos imposibles de la vida. Pero debemos confiar en Dios, el mismo quien obró en los protagonistas bíblicos, los héroes de la Biblia, es el mismo que nos ofrece hoy obrar en nuestras vidas. Si nosotras se lo permitimos o aprendemos a obedecerle o le aprendemos a creer, a confiar en Él, es la palabra, sería confiar. Después que Jeremías compró la heredad, entonces comenzó a preguntarse si había actuado bien o razonablemente. Es tremendo, ¿no? Empezó a decir, ¿hice bien? No gastó mucho dinero, aparentemente por lo que la Biblia explica, pero lo que gastó tal vez no era el problema. Era que él decía, pero si vamos a ir a cautiverio, ¿por qué compré esto? Seguía todavía queriendo razonar. ¿Te pasa eso? Y miren, él buscó alivio de sus dudas, que lo estaban como chocando como un track encima, en la oración. Pero recuerden, en la oración que nos hace recordar el carácter y las obras de Dios. Entonces eso fue lo que él hizo. Saben que a veces por la noche, amadas, dicen que lo que uno no resuelve en el día, lo que uno no resuelve durante el día, o lo olvidaste porque estuviste trabajando mucho, te aturdiste, sumergido en tu mundo, cuando pones la cabeza en la almohada, te vienen esos fantasmas, ¿no? Los fantasmas de la noche. Y uno, o a la mañana, a la madrugada, no, o temprano no puedes dormir, o después te despiertas temprano y ya ahí te quedas. Entonces, y yo una de las cosas que hago es recordar Isaías 26:3, muchos textos de la palabra de Dios, medito en la palabra, aparte de orar, pero algo que me gusta de Isaías 26:3 es que dice, tú guardarás en completa paz. Y ya lo hemos visto varias veces ese texto. ¿Se acuerdan que cuando dice completa paz, literalmente en el hebreo es shalom, shalom? Y a mí recordar esa gran verdad me encanta, porque dice, tú guardarás en shalom, shalom, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jeremías tenía muchas dudas. A Jeremías la cabeza le iba y le volvía, con razonamiento, arguía, él pensaba, y si es así, si es allá, pero tarde o temprano él enfocó en Dios, en el carácter de Dios y en sus obras, y ahí encontró el shalom, shalom.
Entonces, amadas, recuerden Isaías 26:3. Cuando ustedes estén en esos días que tu cabeza no para, recuerda, tú guardarás en shalom, shalom, completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Shalom es una palabra muy linda que ya la hemos visto, pero la recuerdo hoy, que implica no solo paz en la Biblia, implica también bienestar, goces, disfrute, seguridad. Es todo lo bueno de Dios, eso es shalom. Y eso es para el pueblo de Israel. Ellos se saludan con ese shalom, se dicen, ¿verdad? En fiestas especiales. Pero bueno, tengo que avanzar. Pero recuerden eso, completa paz. No controla tu cabeza y dile, Señor, quiero quedarme ahí, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Una y otra vez Dios, una y otra vez tú, Señor, una y otra vez vuelvo a ti, porque tú eres mi confianza. Dice, y porque en ti ha confiado, dice Isaías, ¿verdad? Continuamos, tengo que ir avanzando, pero fíjense, la confianza surge cuando te apoyas en el carácter de Dios y en sus obras. ¿Cómo es el carácter de Dios? Según la oración aquí que tenemos en Jeremías 32, yo se las dejo, ustedes van a buscar los textos después y van a leerlo, pero dice, Dios es el creador, el versículo 17. No quiero que se me pase el tiempo, por eso, pero fíjense, yo tengo aquí, Dios es el creador. Jeremías, esperen que tengo así, que estaba leyendo, se me cerró aquí justo me estaba viendo, dice, Dios es el creador. Si alguna hermana quiere leer el versículo 17, pero también dice, Dios es el juez sabio, ¿verdad? Entonces, dice, yo Señor creo en ti, porque tú creaste todas las cosas, todo lo que hay tú lo hiciste. Pero estaba recordando las obras de Dios y el carácter de Dios. Pero Señor, también yo creo en ti porque tú eres el juez sabio, ¿verdad? Tú nada se escapa de ti, el juez de toda la tierra, decía Abraham. Fíjense, yo tengo versículo 17, ustedes lo tienen ahí, dice así, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Versículo 19, Dios es el juez, miren, si lo tienes ahí puedes marcarlo, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Jeremías dijo, Señor, voy a creerte. Está bien, sí, voy a dejar de dudar, compré la propiedad, pero voy a creerte porque tú eres el creador. Voy a creerte porque nada se escapa de tu control. Tú consideras todas mis veredas, Señor, como dice Proverbios capítulo 3, ¿verdad? Pero algo más, dice, Señor, yo creo en ti porque tú eres el Redentor. Versículo 21 dice así, hermoso pasaje, dice, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto, con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Señor, yo creo en ti, me voy a atrever a creerte. Tal vez le puedes decir tú también hoy, porque tú eres el Redentor. Y si tú pudiste con ese brazo extendido hacer esas hazañas en la antigüedad, hoy lo vas a hacer conmigo. Algo más, Jeremías se atrevió a creerle a Dios, en su oración lo dice, porque Señor, tú eres el dador y quien puedes proveer. Versículo 22, amadas, miren, y dice el versículo, y le diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que se las darías, la tierra que fluye leche y miel. Tremendo. Empezó a crecer en fe, de estar quietito, escondido, temeroso en el patio de la cárcel, porque imagínense su situación. Yo estaría llorando, yo no sé si tendría ganas, pero él una y otra vez volvía a enfocarse en Dios, volvía a recordar quién era Dios y volvía a creer en Dios. Pero también él supo y le dijo, Señor, voy a creer en ti, porque tú eres el que actúa en bondad y misericordia eterna y das nuevas oportunidades a las personas. El corazón de Dios misericordioso. Ustedes saben que la palabra misericordia, ahora vamos a leer esos versículos, la palabra misericordia es cardia, ¿verdad? Y significa que el corazón de Dios se conmueve ante la miseria del hombre. Jeremías dijo, este pueblo está siendo llevado cautivo porque pecaron. Se merecen tu disciplina, Señor, pero aún así tú vas a obrar en misericordia. Versículo 41, fíjense, tengo aquí, dice así, estoy avanzando, dice así, dice, perdón, 40, dice, y haré en ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y en realidad es 41, se ve que tipié mal, hermanas, cuando estaba haciendo la lámina, perdón, versículo 40 y 41. Y el 41 dice, y me alegraré
con ellos, haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Entonces él dijo, bueno, Señor, en otras palabras, sí, compré una casita, estoy confiando en ti, voy a volver, no sé si yo, pero todo el mundo va a volver. Y de alguna manera el Señor lo había puesto como un testimonio viviente de fe para los demás. ¿Qué obras haces tú? ¿Qué es lo que te atreves a creerle al Señor? Que otros puedan ver en tu vida y que puedan decir, yo me atrevo a creer en Dios, porque veo lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermana Yoki. Yo me atrevo a creer en Dios, porque veo lo que el Señor está haciendo en la vida de mi hermana Marina. Yo me atrevo a creer en Dios, porque veo lo que está haciendo en la vida de Saraí. ¿Qué te atreves a creerle en Dios y a vivir esas obras, en su carácter, en sus obras, que va a ser motivación a la fe a los demás, que van a ver tus hijos apartados, tus nietos, mi hermana, y van a decir, le creo al Dios de la abuela, le creo al Dios de mi mami, porque ha sido fuerte Dios con ella, Dios es poderoso en su vida y lo ha mostrado. Miren Habacuc, saben que a veces pasa con los profetas y nos pasa a los creyentes, que uno dice, ay Señor, empieza a orar y dice, pero Señor, es como Job, que estaba mal y dijo, Señor, me quiero morir, ¿por qué no maldice, Señor, el día que nací? Maldito sea ese día. No se atrevía a maldecirse a sí mismo ni a maldecir a Dios, pero maldijo el día que nació. Formaba parte de la historia, la forma de vivir en ese momento y de despotricar, podríamos decir cosas feas, ¿verdad? Y sin embargo, él después de eso dice, yo sé que mi Redentor vive. Mi mano pongo sobre mi boca, terminando su carta, Job. Dice, yo dije lo que no entendía. Y saben, amadas, después que se encuentra con Dios y tiene esa experiencia con el Señor, con la propia persona de Dios ante sus problemas, tal vez nosotras es eso lo que necesitamos. Todavía no nos hemos topado con Dios. Todavía no nos hemos encontrado con la persona del Todopoderoso. Porque si no, terminaríamos orando como Jeremías. ¿No eres tú, Señor? Este es Habacuc que también dijo cosas parecidas. Me acordé de Habacuc, ¿verdad? Cuando él, ¿se acuerdan de Habacuc? Que él decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, porque Dios le había dicho que todo iba a quedar seco por la langosta que iba a venir, los impíos, los asirios que iban a ir contra el pueblo de Dios. Y él dijo, con todo yo me alegraré en Jehová, aunque no haya nada, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué tremenda fe, qué tremenda fortaleza, qué confianza fuerte en el Señor, para poder decir con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en ti. No me voy a alegrar en las cosas, en las personas, me voy a alegrar en ti. Y Habacuc dice, el mismo Habacuc dice, ¿no eres tú, Señor? ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor mío, Dios mío, Santo mío? No moriremos en confianza, dijo, no vamos a morir. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Es como que encontró la luz ahí, la realidad de por qué estaban los problemas. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor, envías esto a nuestras vidas? Esto lo he hablado, ayer le compartí a María, mi amiga María, le compartí a mi hija, de que a veces saben que hay una chica de mi iglesia que se hizo justo, quedó embarazada, alguien que amamos mucho, y estos días le avisaron que hace un mes atrás que el niño que viene tiene síndrome de Down. Así que es muy dura la noticia que ellos han recibido y se acuerdan de orar por su esposo, él le ha afectado mucho, pero ella está agarrándose del Señor y el Señor la ha fortalecido. Y hablaba también ayer con ella sobre estos temas, que hay cosas que no entendemos. Solo en el cielo nos vamos a enterar por qué pasaron. Es un mundo de dolor, es un mundo donde realmente no debería ser así, Dios no quiso desde el principio, pero está el dolor, está la enfermedad, por eso hay enfermedad. Pero aún así Dios permite las situaciones para perfeccionarnos, para que Jesucristo sea formado en nosotras. Y cada día sacamos más un peso eterno de gloria, como dice el texto, ¿verdad? Jesucristo formado en nosotras. Entonces no es fácil, hay días para llorar, hay días para pedir oración a los hermanos, hay días para estar triste como Jeremías en el patio de la cárcel, del palacio en la cárcel. Y que él le suplicó, cuando estuvo en el pozo, hermanas, me parte el alma leer a Jeremías, le dijo al eunuco, te pido que no me dejes acá, no me hagas volver, y le dijo al rey, cualquier cosa, pero no me hagas volver a ese pozo. Fue tan fea lo que él vivió, que no quería saber más nada con eso. Entonces, pero el Señor es el mismo, y Él es nuestra roca. Y terminando,
vuelvo al texto que leímos a lo último, y haré con ellos pacto eterno. Él se atrevió a creerle a Dios, y él supo que Dios iba a hacer, y miren las palabras que terminó entregando al pueblo, que Dios le dijo para el pueblo: y haré con ellos pacto eterno, lo mismo que he hecho contigo. Porque nuestro pacto no está hecho con sacrificios de animales, amadas, fue hecho con la sangre preciosa de Cristo, un pacto eterno, inamovible. Y haré contigo, en otras palabras, pacto eterno. Y no me volveré atrás de hacerte bien, te está diciendo el Señor a ti y a mí. Y pondré mi temor en tu corazón, para que no te apartes de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, dice, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Y algo interesante de este versículo, el Señor usa las palabras que Él nos pide a nosotros. ¿Cómo debemos amarle al Señor, amadas? Porque termino ya. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, dice los evangelios, con toda nuestra alma. Él dice: yo te voy a amar así a ti. Él nos está pidiendo que le amemos de esa manera, ¿verdad? Eso en Deuteronomio le había dicho a Israel que debían amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, uno es, la famosa Shema, ¿verdad? Y lo mismo el Señor Jesús cuando le preguntan cuál es el principal y gran mandamiento. Él dice: amarás al Señor tu Dios. Y el Señor Jesús agrega una palabra que en Deuteronomio no está: con toda tu mente. Entonces dice: tú tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, pero lo que Él pide de nosotros, Él dice: yo lo voy a hacer contigo. Yo te amo a ti, así te está diciendo hoy a ti y a mí. Yo te amo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente nos ama el Señor. Todos sus pensamientos para con nosotros son maravillosos, dice el salmista. Si los enumerare no los puedo, se multiplican como la arena, Señor. Altos son tus pensamientos para con nosotros. El Salmo 139, los salmos hablan de todo eso, que Dios piensa en ti. Y yo no sé si hay alguna hermana o amiga que puede estar oyendo en algún momento esto que sé que se graba. Dios piensa en ti, al punto tal que Él un día vino a este mundo, se hizo hombre y murió en esa cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Él se hizo el Cordero que entregó su vida y su sangre para derramar su sangre, para poder limpiarnos nuestros pecados, aquellos que hemos cometido a lo largo de la vida, porque no hay persona en este mundo que no haya pecado. Yo soy pecadora, somos todos pecadores y necesitamos de la salvación, necesitamos del Salvador. Y Jesús es el Salvador. Y Él derramó su sangre, porque es lo único que tiene poder, su sangre. Ni agua, ni jabón, ni lejía, ni cloro, como decimos, ni nada puede limpiar nuestro corazón, solo su sangre. Si tú le pides y le dices: límpiame, sálvame, Jesucristo, sálvame. Y sabes, la Biblia dice que Él va a entrar a nuestro corazón. Entonces es muy importante. Él te ama con todo, con amor eterno. Te ama con esa misericordia eterna. Que el amor de Dios, dice, el corazón de Dios se conmueve, se constriñe. Y Él ve nuestras miserias, miserias de todo tipo. No hablamos de miserias económicas solamente, hablamos de miserias humanas, las pruebas que tenemos que afrontar a diario, nuestros propios pecados, nuestro carácter, alguien con quien vivimos, alguna situación en particular, enfermedades. Y dice la Biblia que su corazón se conmueve por nosotros, con amor eterno, con esa misericordia eterna nos ama. Entonces, pero fíjense, yo termino con esto y dice: y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Él es feliz haciéndonos bien. Y esto es tremendo. Me ha costado entender y elaborar, todavía sigo trabajando para decantar este pensamiento, que Dios es feliz haciéndonos bien. Dice: me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en la tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Amén. Amén, hermanas. Amén, ¿verdad? Entonces ahí está Jeremías. Yo termino aquí. Dejo de compartir. Yo voy a orar porque el tiempo se fue. Pero cumplí, dije que iba a terminar y media y estoy terminando. Vamos a orar. No fue fácil para Jeremías, pero en un momento cuando se acercó por medio de la oración a contemplar lo que Dios es, quién es Dios, su carácter y sus obras, él creció en fe y él pudo confiar en Dios y pudo completar su tarea, la que Dios le pidió. No sé qué te ha pedido Dios a ti, pero sí sé lo que me viene pidiendo a mí. Así que creo que tenemos que enfocar más en Él, poner los ojos en Él y, y poder atrevernos a creerle. Como dijo Él: Señor, tú eres el juez, tú eres el creador, Señor, tú eres el que provees,
Señor, tú eres el que conoce los caminos de los hombres. ¿Qué le dirías hoy al Señor si te tuvieras que orar? Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién es Dios para ti, mi amada? Yo ahora voy a orar y vamos a entregarle este tiempo, pero creo que Jeremías, su oración, hoy repercute en nuestros corazones y en nuestros hogares. Un hombre que sufrió mucho para servir al Señor, pero qué hombre de Dios. Bendito Señor por sus hombres y sus mujeres, sus grandes siervos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este tiempo, bendito Padre, porque tú eres grande. Señor, hoy reconocemos una vez más tu grandeza, tu gran corazón. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo, eres misericordioso, eres bondad, eres la bondad personificada, pero también eres justo. Tú no puedes soportar nuestros pecados, por eso nos proviste de una salvación maravillosa por medio de Jesucristo. Esa sangre que habla mucho más y grita mucho más que la sangre de Abel, dice tu palabra. La sangre del Cordero inmolado, Jesucristo, que murió por nosotras. Agradecemos por ese sacrificio y oramos por si hay alguna amiga que puede estar escuchando esto a futuro, Señor, o ahora, pueda acercarse a la cruz, mirar al Cordero que murió, ese Cordero que fue sacrificado y que tiene poder para limpiar nuestros pecados y darnos vida, darnos salvación. Y eso es lo que necesita la humanidad en estos días, salvación. Y la salvación sabemos que está en Jesucristo. Señor, y tu palabra dice que nosotros estamos en Él. Gracias por aquellas que ya venimos creciendo en fe. Ayúdanos a seguir confiando. Y que esa confianza que tú nos permites crecer impacte este mundo. Que haya otros que sean afectados, como nosotras hoy somos afectadas, por la confianza de Jeremías, por ese conocimiento tan lindo que él tuvo de ti, Señor. Te amamos, Señor. Bendito eres grande, glorioso, aún en medio de nuestras crisis. Eres grande, glorioso, aún en medio de nuestros problemas. Y nosotras te amamos. Y aquí nos quedamos rendidas delante de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amadas.